cíñete y sírveme hasta que haya comido y bebido, y después de esto, come y bebe tú. Gloria al Señor. Dice también el siguiente pasaje: ¿acaso da gracias el siervo porque hizo lo que se le había mandado? Pienso que no. Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que se os ha sido ordenado, decid: siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, hicimos. Bendito el nombre del Señor Jesús. Y para ilustrar un poquito y de entrar en esta enseñanza, la pregunta que surgiría es, bueno, ¿y si tengo la necesidad de dar más de mí mismo en bien de mi proceso, por qué lo voy a hacer? Amén. ¿Por qué? Porque es lo que muchos dicen, pero es que el hermano, el pastor exige, el hermano enseña sobre eso, o otro hermano en otro lugar volvió y repitió, y como que todos se pusieran de acuerdo para hablar de ciertas cosas. Porque es más, me he dado cuenta que a veces es como esa generalidad, que es un sentir que Dios coloca en sus siervos, y que no solamente ese tema se dio en un lugar, sino que a veces eso es una generalidad de muchos predicadores en un mismo sentir por el Espíritu de Dios para bien del pueblo. Amén. Entonces, la necesidad de dar más. ¿Por qué? ¿Por qué debo dar más de mí mismo en bendición de mi proceso? Primero, por causa de mi identidad. Amén. ¿Cuántas veces nos han preguntado quiénes somos? Amén. ¿Y qué hemos contestado? ¿Quién eres? No, yo soy Waldemar. No estoy preguntando por tu nombre. ¿Quién eres? No, pues entonces yo soy hijo de... No estoy preguntando quién es tu papá. Estoy preguntando quién eres. Y entonces uno diría, no, pues soy estudiante de teología. No estoy preguntando qué estudiaste. ¿Cierto? Porque a veces nosotros le damos más valor a los reconocimientos que a lo que en esencia somos. Pero lo que soy es independientemente del título que se tiene o del estudio que se esté haciendo. ¿Quiénes somos? ¿Cierto? Otro podría, no, pues soy padre de familia. No estoy preguntando qué rol tienes en tu casa. Estoy preguntando quién eres. Amén. Y muchas veces como que se habla tanto que, bueno, ¿y entonces quién soy? Porque hay muchas formas de referenciar a alguien por los oficios, por los títulos, por los roles. Pero ¿quiénes somos? Y bíblicamente hablando, somos hijos de Dios por adopción a causa del Evangelio. Pues la Biblia dice que a los que le recibieron y a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y ese es un propósito adquirido, resultado de haber tomado la riqueza del Evangelio en el Señor. Entonces, ¿por qué debo dar más de mí mismo en mi proceso? Porque debo cultivar mi identidad. Soy un hijo de Dios. Soy creación de Dios. Y detrás de eso hay muchas otras cosas que también caracterizan mi identidad. Pero tener claro quién soy define la causa de por qué yo debo dar más. Amén. Si yo sé que soy un hijo de Dios, entonces sé que debo dar mejor testimonio. Si yo sé que soy un hijo de Dios, entonces yo sé que debo ser más apacible, más amable, más generoso, ¿cierto? Porque nuestra identidad tiene que ver con la necesidad de por qué hacemos lo que hacemos y por qué damos de nosotros mismos en bendición de alguien más. Digamos gloria a Dios. Aleluya. La otra parte importante, el propósito. ¿Para qué estás aquí? Porque muchos piensan que de pronto a veces estamos en un lugar de culto para sentarnos en una silla y ya. Pero realmente Dios no nos trajo aquí solamente para estar sentados en una silla. Dios nos ha revelado su nombre y nos ha llamado a ser iglesia. Porque como propósito glorioso esperamos que el Señor venga a llevarnos a su patria amada
a esa celestial morada que un día prometió diciendo: voy a preparar lugar para vosotros, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Y nosotros, por amor a ese propósito, entonces seguimos dando lo mejor de nosotros mismos en la causa del Señor. Ese es el propósito de ser iglesia. No estamos aquí simplemente por casualidad. Estamos aquí porque Dios nos ha revelado por su palabra que ha diseñado un propósito glorioso más allá del sol, en donde solo los fieles podrán llegar, donde solo los fieles podrán alcanzar. Gloria al Señor Jesús. Pero aquí alguien puede tener muchos propósitos. Y voy a hacer un ejemplo sencillo. Cuando un joven, un hombre tiene propósitos bien claros y bien determinados, se convierte en un punto de referencia y en alguien que llama demasiado la atención. Por ejemplo, una muchacha que se ama a sí misma lo suficiente, que se estima y que tiene un propósito claro de quién es y para dónde va. Entonces, el joven viene y de pronto busca coquetearle y le dice: ay, qué bonitos ojos tienes. Pero como ella tiene criterio y se ama a sí misma y tiene estabilidad, entonces dice: no, usted viera cómo se ponen de bonitos cuando se está haciendo de noche. Ah, porque ella tiene un criterio y no necesita que de pronto alguien le esté diciendo que es bonita. Ella ya sabe que es bonita. Pero el que no tiene bien claro su propósito y no tiene una buena autoestima, entonces el otro le dice: ay, qué bonitos ojos tienes. Y ella: ay, sí, ¿verdad? Y se desborona. Y muchas veces dejan de darle valor a lo que realmente importa, porque se dejan vislumbrar de las palabras. Pero qué bueno que nosotros tengamos claro el propósito. ¿De dónde me tomó Dios? ¿De dónde me trajo? ¿De dónde me sacó? ¿En dónde me tiene y por qué me tiene en la iglesia? Y después de que somos iglesia, ¿para dónde nos lleva en su causa? Y cuando nosotros tenemos claro nuestra identidad, creación e hijos de Dios, nuestro propósito, cielos nuevos y tierras nuevas, porque somos una nueva creación para heredar esa promesa, entonces hacemos algo que se llama organizarnos. Amén. Es como el que tiene un gran proyecto y entonces dice: quiero una empresa, y en esa empresa, para que funcione, se necesitan 12 empleados, un gerente ejecutivo, un gerente comercial, un contador, un asesor jurídico, un abogado, y empieza a hacer un organigrama y empieza a decir: necesito tantos recursos para esto, y necesito tantos para esto, y necesito tanto para esto. Pero aunque de pronto no se tenga el recurso, como buen gestor, organiza la manera de poder captar el recurso para cumplir su meta, para cumplir su sueño. Así también funcionamos nosotros como hijos de Dios. Sabemos cómo fue que Dios nos llamó, a qué propósito nos trajo a la iglesia, y asimismo organizamos nuestro modelo de vida para ser diferente a los demás. ¿Sí o no? Porque si Dios me llamó para que fuera diferente al montón, yo no puedo seguir pareciéndome al montón. Porque precisamente Dios nos llamó para ser escogidos. Y nos da un mensaje semejante al que le dio a los jóvenes hebreos. No te conviertas tú a ellos, tú tienes la verdad, tú eres diferente. No te conviertas tú a ellos, sino que ellos se conviertan a ti. Amén. Eso es lo que Dios quiere. Que nosotros, al tener una vida organizada de fe y de propósitos por estar aquí, entonces seamos alguien de influencia sobre otro, para que pueda también experimentar la gloria de Dios. Amén. Digamos, hay poder en el nombre de Jesús. Pero ¿sabe cuál es el pecado más grande de un creyente? No creer. No creer que si se organiza, Dios le va a cumplir las promesas. No creer que si se organiza, va a alcanzar el propósito, así parezca difícil o imposible. No creer que si se organiza, va a tener una mejor identidad como hijo
o como hija de Dios. Digamos, hay poder en el nombre de Jesús. Entonces nosotros hablamos de 3 niveles cuando alguien quiere servirle a Dios. El primero, porque estábamos mirando ese texto bíblico del siervo útil o el siervo inútil, ¿cierto? Y entonces, asimismo nosotros vamos a hacer o a dejar de hacer, entendiendo a qué fue que Dios nos llamó a ser iglesia. Entonces, los 3 niveles para hablar de por qué damos más de nosotros mismos y de todos los días procuramos seguir edificándonos y creciendo y no nos podemos estancar. Primero, está el que no hace ni lo que se le mandó que hiciera. Amén. Y entonces se le dice, para ver la gloria de Dios hay que orar. Para ver la gloria de Dios hay que ir a culto. O hay que conectarse al culto. Para ver la gloria de Dios hay que ser gente de oración. Para ver la gloria de Dios hay género que solo sale con oración y ayuno. Para ver la gloria de Dios debemos cuidar nuestra identidad de buen testimonio. Para ver la gloria de Dios debemos ser organizados porque Dios es un Dios de orden. Dios no apoya a los indisciplinados. Para ver la gloria de Dios, entonces debemos ser diligentes. Pero en este primer caso de este ejemplo está el que no hace ni lo que se le mandó que hiciera. Y entonces cuando viene el caos, cuando viene la crisis, cuando viene el problema y la dificultad, tiene que replantearse para poder salir adelante. Porque a veces no se ha hecho ni siquiera lo que sabemos que es necesario hacer. Pero hay un segundo punto. El que hace lo que le mandaron hacer y no más. Amén. Y entonces en este momento viene a mi mente un caso de otro lugar. Y entonces el hermano en un momento le dijo a la situación de la hermana, hermana, ayune. Y la hermana ayunó un día. Después volvió, hermana, ore. Y ella siguió orando. Hermana, conságrese. Pero hermano, yo estoy haciendo todo lo que usted me está diciendo, pero ¿a qué escala? ¿Lo está haciendo solo por cumplir? ¿O lo está haciendo con un compromiso grande porque sabe que de eso depende el resultado? Amén. Entonces tal que dice, sí, yo ayuno. ¿Cuándo? 1 vez cada 2 meses. Ay, Dios mío. Pero quiere ver respuesta. En la Biblia uno encuentra que muchos oraron con más diligencia. Que un hombre en la Biblia duró 40 días y 40 noches porque quería ver la gloria de Dios y poder hablar con Dios cara a cara. En la Biblia encontramos a muchos personajes como David, como Jefté, como Gedeón, como Daniel, como Nehemías cuando se presentó ante Atajerjes, que era gente que hacía oración, que hacía ayuno, pero no solo porque alguien le dijo que era lo mínimo que había que hacer, sino porque ellos se desgastaron y lo hicieron más allá de lo que muchos otros quizá habían podido considerar que fuera necesario. Bendito el Señor. Pero hay el que hace solo lo que le mandaron a hacer, como lo dice el texto. Y eso sería un siervo negligente. Pero está el tercer punto. El que hace, ¿cómo? Más de lo que le encomendaron. Entonces le dijeron, tiene que consagrarse, no le dijeron más. Pero aunque él entendió la dimensión del término consagrarse, entonces tiene un programa personal de oración, tiene un plan de estudio para leer la Biblia en 1 año, y la ha leído 4 o 5 veces, disciplinado, ¿cierto? El que hace más de lo que se le dijo que hiciera. Tiene un programa matutino de agenda de ayuno semanal, tiene un programa matutino de llamadas y visitas, amén. Tiene una agenda específica para hacer acción social independientemente de su vida de culto. ¿Y por qué hace todo eso? Porque hace más de lo que en algún momento se le había encomendado. Yo conozco un joven, que ese joven estando en otra ciudad, era pasante en un instituto educativo
era secretario de la junta local. Ese joven era el líder de expansión para la apertura de una nueva sede. Ese joven era un emprendedor, tenía propósitos en Fondo Emprender. Ese joven tenía la vocación de servicio y también participaba de obra carcelaria. Ese joven también se involucraba en las actividades de misión social y iba a recoger mercado y ropa para la Fundación Rescatados por su Sangre. ¿Y quién le estaba diciendo a ese joven que hiciera todo eso? A él solo le dijeron conságrese. Pero ese joven entendía la dimensión de lo que significa entregarle todo a Dios para que Él se glorifique y haga en nosotros como Él quiera. Queremos ver resultados. Hay una frase que en estos últimos cultos he venido repitiendo mucho. Es una locura pretender resultados diferentes si seguimos haciendo lo mismo. El que quiere ver resultados diferentes también se enfoca por trabajar y por luchar de una manera diferente. Gloria al nombre del Señor Jesús. Así que qué bueno que nosotros seamos de los que hacen más de lo que le encomendaron. Muchas veces cuando se hace nueva plataforma de equipos de trabajo, la gente se dispone a hacer el rol de su cargo durante los primeros meses a partir del nombramiento. Pero cuando hay dificultades, adversidades o cambios extremos, se acaba el año y ni siquiera se están haciendo lo que su rol de cargo demandaba que hicieran. Pero qué bueno que nosotros seamos esos siervos que hacemos más de lo que en algún momento se nos había dicho que era necesario hacer. Digamos gloria a Dios. Entonces, ¿cómo podemos mejorar esa situación de nuestras acciones? Porque si hay esos tipos de actitudes para hacer las cosas, entonces también hay tipos de acciones. Y vamos a mirar aquí una primera acción. Las acciones correctivas. Yo sé que eso quedó mal y alguien me enseñó a hacerlo bien. Entonces ese alguien viene y me repite el proceso y me recuerda cómo puedo mejorar para tener lo que realmente quiero. Amén. Entonces, son esas acciones implementadas para corregir las causas que generaron un problema o un resultado no acorde con lo esperado, con el propósito de prevenir su recurrencia o que vuelva a haber un desastre peor aún. ¿Cuántas veces hemos hecho un alto en el camino para decir, Señor, yo quiero ser alguien útil, yo quiero ser alguien diligente, de fruto, de resultado? ¿Cuántas veces nos hemos detenido y le hemos dicho al Señor, Señor, muéstrame por tu palabra o a través de alguien qué actitudes o qué acciones correctivas puedo tomar para no seguir en ese círculo de vicio, de problemas, de dificultades y de adversidades? Porque Dios nos llamó a ser vencedores, pero nuestro vencer depende de cómo están enfocadas nuestras acciones. Y si reconocemos que hay acciones incorrectas, mi deber ser es tomar acciones que corrijan mi rumbo para ver lo que quiero ver en mi proceso de la mano de Dios. Digamos, hay poder en el nombre de Jesús, aleluya. Alabanzas al Rey de Gloria. Yo puedo ver en la Biblia gente que Dios los llamó y les corrigió el proceso. Para madurar el proceso de David, desde que fue ungido hasta que recibió la corona en Hebrón, se demoró 17 años. Y nosotros queremos ver el resultado de un día para el otro. Dios es un Dios de procesos. Y en el proceso, Él nos corrige las acciones también. Digamos gloria a Dios. Abraham también vivió un proceso largo desde que salió desde la casa de su padre Taré hasta cuando el Señor hace pacto con él en Hebrón. Muchos años. Y tenemos un caso semejante con Moisés, donde el Señor también le enseña a tomar acciones correctivas. Y no solamente lo pone a apacentar ovejas en un desierto, sino que antes de enviarlo con Israel, duró 40 años en capacitación cuidando ovejas con su suegro Jetro. Digamos gloria a Dios.
Así que muchas veces debemos tomar acciones correctivas. Pero también hay acciones que son como preventivas. Es decir, no solamente espere que haya que corregirlo. Si usted ve el peligro adelante, entonces usted mira qué acciones le pueden prevenir un caos en su vida social, en su vida personal, en su vida espiritual. Entonces, las acciones preventivas son para eliminar la causa de una no conformidad potencial. Es decir, toca hacer aquello porque si no hacemos eso, entonces viene un terrible daño después. Prevenga, tome acción, corrija ahora. Y si no sabe qué hacer, pida consejo, póngase a orar, estudie la palabra, acérquese a alguien que sabe que Dios le da sabiduría para poder orientar. No sufra solo, no sufra sola. Porque a veces no tomar acciones preventivas nos terminan llevando al precipicio. Hay poder en el nombre de Jesús. Muchas veces una acción preventiva es que mientras se está manifestando el problema, vamos a pedir un consejo. Vamos a ir a hablar con el experto en la materia, que es un asunto marital de sexualidad. No, el experto no es el pastor, es el médico de familia. Porque cada área tiene su especialidad, que es un asunto de negocios. No, el experto no es el pastor. Hay que hablar con un asesor de negocios, que tenga experiencia, que sea empresario. Porque realmente uno debe reconocer que uno no se las sabe todas. Aunque a veces los hermanos llegan a uno con situaciones de economía, o de sociedad, o de vida conyugal, o de asuntos de vida médica. Entonces lo que hay que hacer es, yo no sé eso, pero referenciamos con el experto y ponemos ese proceso en el plan de Dios para que Dios obre. Ya las cosas cambian cuando el experto dice, no hay nada que hacer. Por ejemplo, el médico experimentado, cuando dicta una sentencia de que ya no se puede hacer nada por el paciente. Entonces, cuando la ciencia humana, cuando los recursos humanos dicen, no se puede más, es imposible. Hay uno que sigue diciendo hasta el día de hoy, confía que yo soy el Todopoderoso. Y no serán avergonzados cuantos en Él confían. Confía en el Señor. Y cuando los medios humanos dicen, es imposible, no se puede hacer nada, hay uno que ha dicho, no temas, yo te ayudo. Y ese se llama Jesús de Nazaret, el Todopoderoso, que ha prometido estar con nosotros todos los días, hasta el fin de este mundo. Hay poder y autoridad en el nombre de Jesús. Hay alabanzas al Rey de Gloria. Entonces, qué bueno es también reconocer, si yo tomé acciones preventivas, pero aún así llegó la adversidad, llegó el dolor, llegó el sufrimiento, llegó el problema, entonces voy a colocar acciones que mejoren mi condición. Y esas son las terceras acciones de las que vamos a hablar. Acciones mejoradas. Aquella acción que apunta a la calidad. ¿Será que una acción de un ayuno más constante mejora la calidad de presentación de vida cristiana? Claro, si hace el ayuno en el espíritu, sí. Porque si lo hace solo en la carne, aguanta hambre y no ve resultado. Entonces no solamente se trata de tomar una acción mejorada, sino de que realmente se haga bien esa acción. Porque estamos haciendo aquello que apunta a la mejora de la calidad de lo que somos. Amén, digamos gloria a Dios. Pues buscamos ofrecer lo que su competencia no ofrece. Es decir, si mi versión actual en este momento no es suficiente y no sirve para lo que necesito, entonces tengo que hacer de mí mismo una mejor versión. Porque de acuerdo a mi mejor versión en las manos de Dios y a mi mejor calidad de vida en las manos de Dios, así también van a llegar los resultados. Hay poder en el nombre de Jesús. ¿Cuántos decimos hay poder en el nombre de Jesús? Qué bueno es decirle al Señor en esta noche, Señor, como una acción de mejorar, quiero rogarte que esa versión que de pronto traigo hasta ahora
y que de pronto no ha sido suficiente. Que tú, Jesús, cojas mi vida y hagas de mí una vasija nueva, un vaso más útil. Tú eres el alfarero, yo soy el barro. Rompe mi vida si es necesario y hazla de nuevo. Y ese que es el perfecto alfarero hará una obra maravillosa, porque Él no se equivoca. Él es absolutamente perfecto en lo que hace. Somos nosotros los que a veces no nos disponemos lo suficiente para poder mejorar nuestras acciones y que asimismo también mejore nuestra calidad de vida. No solamente como cristianos, sino como personas en la vida social y como familias, como esposos o esposas o hijos. Amén. Entonces, busquemos acciones que apunten a que nuestra vida sea una vida de calidad de cristiano. Qué bonito cuando alguien dice, uy, ese personaje, qué calidad de cristiano. Responsable, diligente, prudente, honesto, cuidadoso, trabajador, buen consejero, disciplinado, buen orientador. ¿Cierto? Una bendición. Pero cuando no hay calidad en la vida, entonces están diciendo, pero ese es cristiano. Porque mire lo que hizo y mire lo que pasó. Claro, ser cristiano no es motivo suficiente para que todo funcione perfecto. Porque es que más allá de ser cristiano, hay que vivir en el Espíritu. Porque muchos hoy dicen ser cristianos, pero viven más en la carne que en el Espíritu. Y ahí vienen los problemas. Cuando la Biblia dice, haced pues morir lo terrenal en vosotros. Y después se dice en otra porción, no satisfagáis los deseos de la carne. Eso habla de una calidad de vida como hijo e hija de Dios. Amén. Entonces, alguien dice, listo, ya entendí. Ya miré la clase de acciones que hay. Y ya miré la forma de hechos que algunos hacen ni siquiera lo que se les dijo. Otros hacen lo estrictamente necesario, pero otros hacen más de lo que hay que hacer. Ya entendimos que hay acciones de mejora, que hay acciones de prevención y que hay acciones de corrección. Pero realmente yo quiero ascender, amén. Yo quiero mejorar. Yo sí quiero crecer. Yo sí quiero tener un resultado en la mano de Dios. ¿Qué hago? Mira la foto, el secreto del ascenso. Nadie asciende solo, nunca. Para poder ascender, primero hay que ser sabio para escuchar. Si algo Dios ama del ser humano, es que sepa escuchar. Pero hoy el ser humano, en la gran mayoría, no saben escuchar a Dios. Porque si muchos supieran escuchar a Dios, estas plataformas de transmisión de culto y estos lugares de predicación estarían al tope del reglamento para que participáramos del culto. ¿Sí o no? Pero la escasez de audiencia evidencia que muchos todavía no están dispuestos a oír realmente lo que Dios quiere decirles. Y no podemos olvidar que no siempre el Señor nos dice lo que queremos, sino lo que realmente tú y yo necesitamos. Aunque a veces nos duela un poquito y nos talla un poquito. El que oye el sermón en el Espíritu dice, hermano, siga hablando, siga predicando ese mensaje tan bonito, que gloria a Dios, aleluya. Pero el que lo escucha en la carne, oye, ese hermano no hace sino bolear piedra acá que para allá. Y no quiere escuchar nada. ¿Qué hacemos? Digámosle a Dios que nos dé amor a su palabra, que nos haga sensibles a su voz, que nos mueva en el Espíritu, que nosotros amemos su verdad por encima de cualquier rudimento. Oh, santo, la vacina, ay, adiós. Oh, qué bueno que nosotros podamos amar a Dios lo suficiente para entender los sermones, no con nuestra intelectualidad humana y carnal, sino que entendamos el mensaje en el sentir del Espíritu de Dios. Digamos, hay poder en el nombre de Jesús. El secreto del ascenso: jamás vas a ascender solo. Siempre vas a necesitar aliados. Para poder ascender, vas a necesitar unidad. Para poder ascender,
En Dios vas a necesitar consejeros. Para poder ascender en Dios, va a necesitar a alguien que esté adelantico diciéndole, yo logré pasar y yo te digo cómo pasar ese obstáculo porque yo ya pasé. Amén. Y eso es bonito. Que si queremos ascender, entendamos que solos no vamos a llegar a ninguna parte. Necesitamos que Dios esté en el proceso y que Dios use a los que Él en su soberanía quiera usar. Digamos gloria a Dios. Digamos gloria a Dios. Digámosle, Señor, rodéanos como a David cuando llegó a Hebrón. David en Hebrón no tuvo que reclutar gente. La gente llegó solita a él. Y le dijeron, David, haremos pacto contigo. Seremos carne de tu carne, hueso de tu hueso. Moriremos por ti. Y era un panteón de gente dispuestos a entregar su vida por el rey David. Cuando somos fieles a Dios, entendemos que el secreto de ascender es tener una buena actitud, asumir bien nuestro compromiso con Dios y dejar que Dios mismo nos conecte con quienes nos pueden ayudar a avanzar. Alguien que lo crea, que diga gloria al nombre de Jesucristo. Aleluya. Santo el Señor. Santo el Señor. Aquí tenemos un caso de un jovencito que es bien conocido. Ya vamos a terminar. Me quedan 4 minutos. Y hablamos de Jesse. Allá en Segunda de Reyes 4:29. Resulta que era necesario que ese día se manifestara el poder de Dios con un milagro. Porque había un niño que estaba muerto prácticamente. Estaba demasiado enfermo y de esa enfermedad murió. Y entonces era necesario que ese día sucediera un milagro con aquella mujer que había quedado sin su hijo. Y el profeta llama a Jesse. Entonces dijo el profeta a Jesse, ciñe tus lomos, es decir, póngase firme que lo voy a enviar a una comisión muy importante, muy grande. Toma mi báculo, es decir, su bordón, su señal de autoridad. Amén. Tómalo en tu mano y ve, es decir, ya llevas el báculo, ya vas ceñido, ya vas firme, ya sabes que vas con un propósito claro. Así que esté seguro. Amén. Y dice, ve, si alguno te encontrare, no lo saludes. Claro, no había tiempo, tenía que correr. Y los saludos en Oriente son muy extensos. Entonces no podía saludar. Y si alguno te saludare, en el momento no le respondas, no tienes tiempo, tienes que ir deprisa. Y pondrás mi báculo sobre el rostro del niño. El propósito es que se manifieste el milagro. Amén. Que se manifestara el milagro. ¿Pero qué pasó? Allí fue. Vamos a acabar de ubicar el texto bíblico aquí en la Biblia. En estos dos minuticos que tenemos. Segundo libro de Reyes, capítulo 4, verso 29. Porque allí vemos que el muchacho hizo estrictamente lo que tenía que hacer, pero para ver la gloria de Dios tocaba hacer algo más grande. Segundo libro de Reyes 4, 29 dice la Biblia. Ya pues lo acabamos de leer también, lo vamos a mirar. El profeta le dijo a Jesse, Eliseo tiene una experiencia con una mujer sunamita que pierde su niño. Y entonces allí se necesita un milagro. Y le dice, ciñe tus lomos, toma mi báculo en tu mano y ve si alguno te encontrare. No le saludes y si alguno te saludare no le respondas. No había tiempo. Y pondrás mi báculo sobre el rostro del niño. Y dijo la madre del niño, vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. No estaba dispuesta a soltar el propósito del profeta. Él entonces se levantó y la siguió. Y Jesse había ido delante de ellos y había puesto el báculo sobre el rostro del niño, pero no tenía voz ni sentido. Y así se había vuelto para encontrar a Eliseo y se lo declaró diciendo, el niño no despierta, no hay reacción, no ha pasado nada. Y venido Eliseo a la casa, he aquí que el niño estaba muerto, tendido sobre la cama. Entrando él entonces, cerró la puerta tras ambos y oró a Jehová. No era solamente poner el báculo, no era solamente de entrar, ir deprisa y correr, no era suficiente, había que hacer algo más grande. Y él entonces cierra la puerta
necesitaba intimidad para conectarse con Dios. Muchas veces para orar tenemos que cerrar la puerta de las distracciones, la puerta de los momentos difíciles de la vida para conectarnos con Dios. Este hombre cierra la puerta y se enfoca a orar a Jehová. Después subió y se tendió sobre el niño poniendo, y ahí empieza a dar unos detalles demasiado específicos. Su boca, y dice, y sus manos, sus ojos, sobre las manos suyas. Así se tendió sobre él, y el cuerpo del niño entró en calor. Y volviéndose luego, se paseó por la casa una y otra parte, y después subió y se tendió sobre él nuevamente, y el niño estornudó 7 veces y abrió sus ojos. Así que aunque a Jesse ya se le había dicho, vaya, no salude a nadie, ponga el báculo y obedezca, no era suficiente. Había que hacer mucho más. Cuando llegó el profeta, empezó a hacer lo que hacía falta. Oró, se tendió sobre la criatura, empezó a dar vueltas, empezó a clamar, estaba inquieto, pero no se movió de esa casa hasta que el Todopoderoso hizo el milagro. Amén. Con esto yo te quiero invitar. Si ese hombre tuvo que hacer más de lo que pensaba que ese día tenía que hacer, nosotros también se nos hace necesario, para ver la gloria de Dios, que hagamos más de lo que hasta aquí, de una u otra forma, hemos podido hacer. Es por eso que estamos promoviendo guerreros de oración. Es por eso que estamos promoviendo la vigilia de los miércoles, que cada uno lo hace en casa mientras este servidor está ministrando la palabra con las refanes. Por eso estamos promoviendo esta semana, la segunda semana de este mes, la madrugada de oración por los hijos de los creyentes. ¿Cierto? Y eso es solamente lo que se nos ha dicho que hay que hacer. Pero entendiendo este bosquejo esta hora, sabemos que no solamente basta con lo que se agendó. Si queremos ver la gloria de Dios, tenemos que ir más allá de lo que sabemos que tocaba hacer. Vamos a estar de pie, iglesia del Señor. Y vamos a orar. Vamos a orar con estas conclusiones, porque ya se nos terminó el tiempo. Pero yo quiero que le pongamos sentido a esta palabra esta noche. ¿Por qué muchas veces no queremos dar más de nosotros mismos para ver resultado? ¿Por qué? Primero, porque generalmente el ser humano se resiste al cambio. Entonces, por eso, si hay cambio de pastor es duro. Si hay cambio de sector es duro. Y si hay cambio de distrito es duro. Y si hay cambio de y todo nos parece duro. ¿Por qué? Porque naturalmente el ser humano quiere resistirse al cambio. No nos resistamos al cambio. Aceptemos el cambio como la bendición de Dios en el momento oportuno y propicio. Amén. ¿Cuál es la otra causa por qué no damos más de lo mejor de nosotros? Es que siempre se ha hecho así y entramos en un letargo y en un conformismo. No puede ser que otros digan que se ha hecho así. Bueno, sí, así lo hicieron, pero no lo hagamos más así. Cambiemos la estrategia, miremos la forma y la manera. Otros, ¿por qué no dan más de sí mismos? Por miedo. Ay, es que yo no sé de eso. Es que yo no soy capaz. Hermano, ¿y qué tal me atrevo y yo quede mal? Yo mejor no hago nada. Dejemos el miedo. Llenémonos de valor y de valentía en el Señor para hacer las cosas. ¿Por qué otros no dan más de sí mismos? Por inseguridad, por incredulidad en que pueden hacerlo. Hombre, si no están solos, si el Espíritu Santo vino a quedarse en el corazón del ser humano para hacer cosas gloriosas y diferentes. El Espíritu Santo es poder de Dios en el corazón del cristiano. Alguien que lo crea, que grite gloria a Dios. Yo he creído que la inseguridad y la incredulidad tienen que salir corriendo cuando llega la unción del Santo en esa vida y en ese corazón. ¿Por qué no damos más? Porque los demás no lo hacen. Ah, no, hermano, pero mire, el diácono no lo hace y la otra hermana tampoco lo hace. ¿Yo por qué lo voy a hacer? No importa, hazlo por tu vida, hazlo por tu causa, por tus hijos, por tu necesidad, por tu crecimiento espiritual. Aleluya. ¿Por qué muchas veces no damos más? Porque no vemos la necesidad. ¿Quieres despertar visión frente a la necesidad? Yo te digo, pídele unción al Señor, porque el que tiene unción tiene visión para hacer las cosas.
Vamos a estar de pie con esto, con estas palabras. Concluimos este mensaje en esta noche. Y vamos a decirle al Señor: Señor, ayúdame a dar más de mí mismo, porque yo sí quiero ver tu gloria. Señor, que yo no me resista al cambio. Señor, que yo siempre procure ir en crecimiento, que no me conforme. Señor, quítame el miedo, quítame la inseguridad, quítanos la incredulidad. Señor, ayúdanos siempre para que podamos ver tu gloria. Señor, que veamos la necesidad. Vamos a decirle al Señor que nos ayude a que nosotros, con esta palabra hermosa que Dios nos ha dado en esta hora, entendamos el sentido de por qué Dios habló de eso a través del evangelista. El Señor dijo: cuando ustedes hayan visto que hicieron solo lo que se les mandó a hacer, digan vosotros, siervos inútiles somos, porque hicimos solo lo que sabíamos que había que hacer. Queremos ver la majestad de Dios. Hagamos las cosas con mayor entrega. Hagamos las cosas con mayor corazón. Digámosle: Señor, dame amor por tu obra. Dame amor por mi vida espiritual. Dame amor por lo que tú significas en mi alma. Oh Señor, dame amor, porque deseo resultados en tu nombre, en bendición de toda esta hermosa obra, y donde quiera que esa palabra pueda llegar a impactar una vida. Señor, que podamos hacer lo que no hemos hecho, y que si sabemos que hay algo que hacer, podamos ir más allá de lo que hasta aquí hemos podido hacer. Soberano Dios, Padre maravilloso y eterno, gracias sublime y amado por la palabra. Gracias, Señor, por estos minutos que hemos dedicado para servirte, para adorarte, para engrandecer tu nombre. Gracias, Señor, porque nos has enseñado que la fe sin obras es muerta. Gracias, Señor, porque nos has recordado que la actitud cuenta demasiado. Gracias, Señor, por recordarnos que damos más de nosotros porque estamos edificando nuestra identidad. Que damos más de nosotros porque estamos cultivando un propósito eterno. Que damos más de nosotros porque vale la pena organizarnos para alcanzar las metas y los anhelos que hemos propuesto. Y que si alguien todavía no tiene un propósito claro, que le diga al Señor que le muestre el propósito, no solamente del ser cristiano, sino de lo que está haciendo en la parte productiva y en todo lo demás. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor Jesús. Gracias por tu amor y por tu misericordia. Gracias, Señor, por tu verdad. Gracias, Padre Celestial. Aleluya. Amén y amén. Mis hermanos, cierro este espacio invitándolos mañana, guerreros de oración, todos allá en intimidad con Dios. Al que no pueda venir a este lugar, entonces en su casa se va a dedicar. Tenemos una necesidad muy grande para presentar en guerreros de oración. Seguimos orando por la salud de aquellos que nos han encargado encarecidamente que nos unamos a ellos en clamor y en fervor, creyendo que Dios puede hacer algo poderoso. Amén. Y con la gracia del Señor, una vez llega mi esposa, entonces complementamos las actividades administrativas que habíamos dicho, que concluiríamos una vez ella esté de regreso. Les ruego sus oraciones. Hemos estado haciendo algunas gestiones porque tenemos un compromiso con mi esposa. Necesitamos viajar el fin de semana a Tunja, y también hay otras actividades que desarrollar a nivel local. Que el Señor nos esté bendiciendo. Oremos y así despedimos este culto en el nombre de Jesús. Señor poderoso, gracias por este espacio que hemos tenido para aprender de tu palabra, por el espacio de la alabanza, de la adoración, del clamor los unos por los otros, y que podamos seguir valorando, Señor, el sentido de esta preciosa letra de la Escritura para crecer en tu misericordia. Obra, Señor, en las familias de una forma gloriosa, en el nombre de Jesús. Aleluya. Gloria a Dios.